Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos escuchan esta semana. Hoy hablaremos de un tema muy importante en nuestros días: ¿cómo prevenir la infección por COVID-19? Bueno, para ponerlos en contexto, recordemos que la infección por COVID produce diferentes síntomas. Entre los más comunes se encuentran la fiebre, tos seca, malestar y cansancio. Además, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y pérdida del olfato. Pero los más graves son la sensación de falta de aire, dolor en el pecho, dificultad para hablar e incluso puede provocar la muerte. También debemos tener en cuenta que existen personas que son asintomáticas, es decir, no desarrollan síntomas, pero al igual que otros, pueden seguir transmitiendo la infección. Antes de poder aplicar las medidas de prevención, debemos aprender un poco acerca de cómo es que nos infectamos. El coronavirus se transmite de diferentes formas. La primera es la forma directa. Por ejemplo, un beso entre una persona infectada y una persona no infectada. La segunda es la forma indirecta. Una persona infectada deja caer sus gotitas de saliva al hablar en una superficie y otra persona las toca y luego se toca la cara o se toca los ojos o la boca. Sin embargo, esta forma de infección es muy poco probable. También existen por la infección de gotas grandes, mismas que se liberan al hablar, estornudar o toser, y otra persona las respira del ambiente. Estas gotas pueden alcanzar hasta 1,5 metros de distancia antes de caer al suelo. La última y más importante es por lo que conocemos como aerosoles, que de seguro ya han escuchado de ellos. Los aerosoles son gotitas de saliva tan pequeñas que pueden mantenerse flotando en el ambiente por mucho más tiempo que las gotas grandes, y estas pueden infectar toda una sala en cuestión de tiempo. Ahora que conocemos las principales formas de cómo nos infectamos, podemos aprender la forma para evitarlo. Y dime, Andy, ¿nos puedes hablar un poco acerca de la primera forma de prevención? Claro que sí, Sam. Qué importante es mantenernos informados, ¿no? Y más importante aún revisar qué es cierto y qué no. Bueno, y es que es mucho lo que se dice acerca del nuevo coronavirus, pero ¿qué es cierto en realidad? Es mucha la información falsa que circula entre la población. Abordaremos algunas de las dudas comunes. Para empezar, ¿quién no ha sido rociado con alcohol al entrar a algún establecimiento? Pero es que realmente se puede matar a este virus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? Pues no. Pulverizar alcohol o cloro por todo el cuerpo no matará los virus que ya han entrado en nuestro organismo. Y por otra parte, rociar estas sustancias puede ser dañino para la ropa y peor aún para las membranas mucosas como lo son ojos y boca. Clima y COVID. ¿Acaso el calor y el frío pueden matar a este virus? Pues no, el virus COVID-19 puede ser transmitido en todas las zonas. Además, la temperatura normal del cuerpo va aproximadamente entre 36,5 a 37 grados Celsius, esto sin importar la temperatura externa o el clima. De hecho, los climas fríos propician un incremento en la transmisión de enfermedades respiratorias. Y ahora, se habla mucho de las mascotas, perros y gatos pueden transmitir el virus. Pues a la fecha no hay evidencia de que estas mascotas puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Sin embargo, es recomendable realizar el lavado de manos de forma frecuente. Y bueno, los antibióticos, ¿no? Pueden usarse para tratar o para prevenir el nuevo coronavirus. Pues no, no, no y no. Los antibióticos se usan contra las bacterias, no contra los virus. No se usan antibióticos como prevención de infección de COVID-19 y tampoco para su manejo. Y por último, la vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus. Permítame decirle que no. La vacuna contra la influenza no brinda protección alguna frente a la infección por COVID-19. Este virus necesita su propia vacuna. Aún así, no hay que perder de vista que es recomendable la vacunación contra las enfermedades respiratorias para proteger su salud. Y bien, fue un gusto hablarles un poco sobre esto. Seguimos con Vale, que nos hablará acerca del lavado de manos y de su importancia. Bien, ahora hablándoles un poco sobre esta medida que es lavado de manos, creo que es un punto muy importante a tocar, ya que me he fijado, he notado en familiares, en amigos que no saben lavarse de forma correcta las manos y creo que es algo que se tiene que enseñar desde la infancia. Yo recuerdo mucho que cuando yo iba en la primaria, una vez nos dieron un curso de lavado de manos y muchos decían, ay, ¿cómo me vas a lavar las manos? Pero creo que es algo muy, muy, muy útil y que debería recalcarse más incluso después de pasar todo esto de la pandemia, ¿no? Creo que nos ha quedado bastante claro lo importante que es esto. Y pues bueno, les voy a dar
algunos pasos básicos para que puedan repetirlos, para que se los enseñen a sus familiares, amigos, hijos, etc. Y pues bueno, hay que recordar que el procedimiento debe durar alrededor de 40 a 60 segundos, o sea, aproximadamente un minuto. Y hay que primero mojarse las manos con abundante agua y hay que depositar la cantidad de jabón óptima, no mucha, no muy poca. Ahora hay que frotarse las manos ambas entre sí, preferentemente entre círculos, después frotarse las palmas mano con mano y de forma que se entrelacen los dedos de izquierda a derecha y viceversa. Ahora frotarse las manos así con los dedos entrelazados, frotarse el dorso, que es muy importante de la mano, el pulgar, que a veces se nos puede pasar por ahí, la punta de los dedos, las uñas, y después de esto enjuagarnos con abundante agua nuevamente y secarnos con una toalla desechable. Si estamos fuera de nuestra casa, lo más recomendable es que cierres el grifo con esa misma toallita que utilizaste para evitar volver a ensuciar tus manos. Incluso abrir el portillo de la puerta si es que hay. Y pues podemos decir ahora que tus manos son seguras. En cuestión también ahorita si no tenemos la inmediatez de lavarnos las manos porque salimos de casa, hay que jarrar siempre con un gel antibacterial o con alguna solución desinfectante. Y pues bueno, los pasos son iguales para poder desinfectar las manos, aunque es un proceso mucho más rápido, alrededor de algunos 20-30 segundos. Y pues hay que recordar que esto se seca bastante rápido, así que no hay que preocuparnos tanto por ello. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los cubrebocas. El uso del cubrebocas se remonta al siglo XIX, cuando se empezó a sospechar que los gérmenes que están presentes en las gotitas respiratorias contaminaban el material quirúrgico, heridas e incisiones de los pacientes. Así que los cirujanos empezaron a usar gasas alrededor de su nariz y de su boca para evitar la expulsión de las gotas respiratorias y que contaminaran el material quirúrgico. Las atoraban a su cara a través de unas tiritas que se colocaban en las orejas. Durante la plaga de Manchuria en 1910 y posteriormente en la pandemia de la influenza de 1918-1919, se usó por primera vez fuera de los quirófanos las mascarillas, con el objetivo de proteger a los trabajadores de la salud y a la población en general. Así que claro que hay un precedente sobre el uso de cubrebocas como forma de prevención y especialmente en una pandemia. ¿Quiénes deben usar el cubrebocas? Mayores de 2 años en espacios cerrados preferentemente. La eficiencia de los cubrebocas depende de una combinación de factores: la capacidad del material con que son diseñados para bloquear la entrada y la salida de las partículas, la cantidad de fuga que hay alrededor del cubrebocas y el buen uso del que lo porta, que es importantísimo saber usar correctamente un cubrebocas. Ya les contaré más adelante cómo se debe portar. Los tipos de mascarillas o de cubrebocas que hasta ahora son los más eficientes son las mascarillas quirúrgicas, los N95 y sus equivalentes, como lo son la KN95, la FFP2, que estas están diseñadas específicamente para el uso del personal de la salud. Las mascarillas de tela, que tienen que tener mínimo 3 capas de tela. Lo que definitivamente no tiene que tener una mascarilla son válvulas respiratorias y estar hechas de telas que dificulten la respiración. El problema con la válvula es que el aire que exhala la persona que la está portando se concentra en un punto en concreto y esto puede hacer que alguien que esté expuesto a ese aire en concreto pueda infectarse. El uso de los cubrebocas ha comprobado reducir enormemente su infección, pero para eso hay que usarlo correctamente. Tiene que cubrir la nariz y la boca y se tiene que ajustar bien al puente de la nariz y al mentón. También se tiene que ajustar correctamente a los lados de la cara para que no haya fugas. El cubrebocas es una medida de prevención sumamente importante, pero se acompaña de otras como la sana distancia. Bueno, yo voy a tratar otro punto que sería el distanciamiento social, y pues es que todos en algún momento hemos escuchado hablar de Susana Distancia, la cual es un personaje creado por el gobierno con la finalidad de que la gente entienda lo que a veces cuesta trabajo transmitir en cuanto a las conductas responsables frente a una pandemia como la actual. Partiendo de su concepto, tenemos que la sana distancia significa mantenerse, pues una distancia, obviamente, entre una y otras personas que no viven juntas. Pero ¿cuál sería la distancia adecuada, no?
La Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 1 metro. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda al menos 1.8 metros y el Gobierno de México recomienda por lo menos 1.5 metros. Recordemos que la sana distancia siempre se debe practicar al momento de estar en contacto con personas, independientemente de si nos encontramos en un lugar cerrado o abierto. Y es muy importante recalcar que el uso de cubrebocas en ninguna circunstancia reemplaza esta práctica. Recuerda siempre mantenerla, y si no tienes una regla, recuerda este simple consejo: mantente a una distancia de 2 brazos de otra persona. Bueno, les voy a pasar como unos tips para mantener una sana distancia. Primero, hay que limitar la cantidad de veces que sales de casa. Lo más recomendable sería pues mantenerte en casa, pero pues entendemos que muchas personas no pueden permanecer en aislamiento por sus trabajos o alguna situación que surja. Y pues si quieres reunirte con gente, hay que optar por hacerlo de manera virtual. Si vas a un restaurante, pide que las mesas y sillas estén separadas al menos 2 o 3 brazos de distancia. En una fila, por decir, si vas al súper o hacer alguna compra, hay que mantener la distancia. Procuro conversar teniendo una sana distancia con otra persona en dado caso de salir. En los lugares de trabajo también hay que conservar la distancia entre 2 y 3 brazos, evitar subirse al elevador con muchas personas, pues en un cine o auditorio, teatro también, a 2 butacas y una fila de distancia de entre las otras personas. Y pues también el estornudo de etiqueta. Vamos a hablar que el estornudo de etiqueta junto con el cubrebocas es esencial para evitar contagios de COVID. Esto lo sabemos debido a un informe del jefe de Departamento de la Promoción de Salud de la Institución de Servicios de Oaxaca, quien explicó que el lavado de manos, la sana distancia y evitar tocarse ojos, nariz o boca son esenciales para la efectividad del uso del mismo durante la pandemia. Aunado a esto, al estornudar se debe utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo, independientemente de tener cubrebocas colocado o no, para impedir que pequeñas gotas de saliva puedan traspasar la herramienta de protección, y nunca se deben tocar la cara si no se han lavado las manos con agua y jabón. Y pues, ¿por qué es importante el estornudo de etiqueta? Bueno, pues sabemos que los virus viajan a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser, estornudar, hasta 1,5 metros de distancia, y pues también para evitar contagiar a otras personas y evitar que la liberación de gotitas vaya pues a contagiar a otra persona en sí. Y pues creo que sería todo. Los espacios cerrados son un fuerte foco de infección, por lo que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan implementar un enfoque estratificado para reducir las exposiciones al SARS-CoV-2. Entre ellas están las mejoras en la ventilación y así reducir la propagación de la enfermedad y disminuir el riesgo de exposición. Las partículas virales del SARS-CoV-2 se propagan entre personas con mayor facilidad en espacios cerrados, ya que la concentración de partículas virales en interiores es más alta que en espacios al aire libre, donde incluso una suave brisa puede reducir rápidamente las concentraciones. Al estar en espacios cerrados, las estrategias de mitigación en materia de ventilación pueden ayudar a reducir la concentración de partículas virales. Cuanto más baja es la concentración, menores probabilidades hay de que éstas sean inhaladas hacia los pulmones. La mayoría de empresas y oficinas tienen un sistema de ventilación empleando una red de ductos ayudados por ventiladores de extracción. Lamentablemente muchas instituciones educativas no cuentan con uno, pero se pueden reemplazar teniendo las puertas y ventanas abiertas en todo momento, usar ventiladores en ventanas para aumentar la salida de aire posiblemente contaminado. También se debe considerar que algunas clases y almuerzos se realicen al aire libre cuando las circunstancias lo permitan. Hola, de nuevo yo, esta vez hablándoles un poco sobre la clínica de este nuevo virus. Y es que es fundamental que la población esté informada sobre los síntomas más comunes frente a una infección por COVID-19. El cuadro típico consta de tos seca, malestar general intenso, fiebre, cansancio y dolor de garganta. Otros síntomas menos frecuentes son dificultad respiratoria, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza, congestión nasal, diarrea y hasta ojos enrojecidos. Es muy importante que en caso de que usted presente alguno de los síntomas, se revise constantemente la saturación de oxígeno.
Si esta es igual o menor a 90, es importante buscar atención médica de inmediato. Y bueno, a continuación Ulises nos hablará de la vacunación, sin duda una pieza clave en todo este relajo. La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Estas activan las defensas naturales del organismo para resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario. Tras vacunarse, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, que ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microorganismos debilitados o una sustancia que activa nuestro sistema inmune contra algún agente en específico. Las farmacéuticas que tienen convenio con México son Pfizer, CanSino, Covax, AstraZeneca, Sputnik y Sinovac. Cada una se aplica con 2 dosis, a excepción de la vacuna CanSino, de la cual solo se necesita una. Todas estas son seguras, son efectivas y reducen el riesgo de una sintomatología grave. Aunque en Estados Unidos solo se hayan aprobado unas cuantas, todas cumplen con su función. Lo más importante no es la vacuna, sino el acto de vacunarse. Es posible que se experimenten efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando protección. Estos pueden afectar su capacidad de realizar actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de unos pocos días. Cabe destacar que no todas las personas lo llegan a sufrir. En el brazo donde se recibió la vacuna puede haber dolor, enrojecimiento e hinchazón. En el resto del cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, escalofríos y náuseas. La mayoría de estos desaparecen después de unas horas, pero si llegasen a persistir o incluso a empeorar, lo mejor es acudir a un centro de salud. También se puede dar el caso de sufrir una reacción alérgica a la vacuna. En dado caso, se debe solicitar atención médica de inmediato. Otra supuesta medida preventiva son los tapetes, pero ¿de verdad sirven? Bien, ahora hablándoles de tapetes, ¿funcionan o no funcionan? Hay que recordar que al inicio se pensaba que estos tapetes podían proteger del COVID-19, porque al desinfectar la suela de los zapatos se reduce la posibilidad de introducir al coronavirus en los espacios cerrados. Sin embargo, es totalmente falso. Ahora se ha comprobado que no tiene ningún efecto de protección. ¿Por qué? Por la principal forma de transmisión de este virus, que no es por superficie, sino como se nos ha explicado ya, que es por aerosoles. Entonces, no hay ninguna necesidad de que se estén estos tapetes que seguramente los hemos visto afuera de centros comerciales, de comercios, incluso informales. ¿Y qué es mejor? Limpiar zonas de contacto frecuente y mantener los espacios bien ventilados y con poca gente sobre todo. Y es más efectivo que gastar en estos tapetes que incluso pueden llegar a ser tóxicos por los gases que pueden desprender los sanitizantes o los químicos que se lleguen a usar. Otra cosa que hay que mencionar es la toma de temperatura al entrar a los establecimientos. Si bien sabemos que los termómetros nos sirven para identificar uno de los principales síntomas de la enfermedad, que es la fiebre, y este es claro, muy útil, pero en las entradas de establecimientos no lo es. ¿Por qué? Sencillamente por las personas asintomáticas, que según los estudios más recientes representan hasta 1/3 de los infectados. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los infectados que seguramente entran en un establecimiento no presentan ningún tipo de síntoma y que aparte de una pérdida de tiempo es una pérdida de dinero buscar síntomas en algo que no vamos a encontrar. Aparte, que ni siquiera se toma de la manera correcta. Entonces, a mi parecer, estas son unas 2 medidas que se siguen implementando y que espero y cambien y mejor se hagan otras para evitar contagios en lugares cerrados, en establecimientos públicos, etc. Y ahora una de mis compañeras les va a mostrar una pequeña conclusión de este tema. Bueno, pues durante estos últimos minutos hemos estado hablando sobre qué hacer para no infectarnos de COVID-19. Pero, ¿por qué es importante seguir las medidas preventivas que nos dicta el gobierno, la Secretaría de Salud, la OMS? No solamente es para que yo como individuo no me contagie, porque puede que a mí no me importe. Y hay muchas personas que he conocido que realmente no les importa. Pero debemos de aceptar que esto es una responsabilidad social, no solamente es de que te contagies de un resfriado y ya. Es una responsabilidad social para que nos ayudemos unos a otros a salir de esta situación y así ya no tener que tomar clases en línea o tener que distanciarnos de nuestros seres queridos y poco a poco volver a la normalidad. Bueno, pues recuerden mantenerse informados sobre todo lo que estamos pasando
y les agradecemos a todo el que nos escuchó. Esperemos les hayamos aclarado algunas dudas.